Pues aquí estamos en Occidental Image para comentar otra película de estreno y española, y en este caso, como veis en el título, os voy a hablar de la película El Elegido, ¿no? The Chosen One, una película de este año 2016, dirigida por Antonio Chavarrías, ¿no? Que ya cumple su quinta, sexta, séptima película. La verdad es que no conozco mucho de su filmografía, me suena una mucho que salía a Tosar, que la vi por Tosar realmente. Pero bueno, esta película, no sé cómo han ido las otras, yo no la recuerdo demasiado, no lo tengo como un director popular aquí en España, perdonadme si me equivoco por ignorancia al hablar, pero bueno, esta película puede ser un despunte en su carrera porque la verdad es que es una grata sorpresa y un salto monumental en cuanto a calidad cinematográfica, o al menos eso parece, respecto a sus anteriores películas, ¿no? Porque esta película realmente es una sorpresa por el mixto cultural que tiene y lo que trata, ¿no? Y la grandeza de su tema. Estamos hablando de uno de los hechos del siglo pasado más importantes y a la vez más desconocidos que hay en torno al comunismo en la Unión Soviética, Stalin, la Segunda Guerra Mundial, bla 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 bla, ¿no? La cuestión es que aquí, en la Guerra Civil, ¿no? Ya sabéis que había, los dos bandos diferenciados, los golpistas y los que estaban a favor de la República. Pero de los que estaban a favor de la República había muchos. Estaba el propio ejército republicano que resistió, luego había los anarquistas, luego estaban los comunistas, luego había gente de a pie, es decir, había un batiburri ahí de todo, ¿no? Y muchas veces hubo hasta enfrentamientos dentro de los propios bandos de ese lado de izquierdas, ¿no? Y entonces, claro, Unión Soviética y Stalin fue el único país ajeno a España que ayudó activamente en la guerra, ¿no? Enviando tanques, tropas, armamento, soldados, ¿no? Soldados para entrenarles, ¿no? Instructores, en la guerra civil. Y no era de extrañar que el servicio secreto de Stalin estuviera por ahí pululando. Y entonces seleccionaron a un joven, se apellidaba Ramón Mercader, si no me equivoco. Seleccionaron a un joven de las filas comunistas, debido a que su madre también era una burguesa adinerada que había pasado, ¿no? A servir a esos ideales comunistas, ¿no? Lo seleccionaron para que se convirtiera en un espía, adoptara una identidad completamente nueva y eventualmente asesinara, ¿no? Matara a León Trotsky, ¿no? Al que Stalin consideraba un traidor. Y sí, efectivamente lo hizo, pero la cosa no salió como debía salir, ¿no? Y la cosa fue muy larga y complicada. Y esta película lo viene a cortar de una forma muy fiel y creíble, ¿no? Ya creo que ha habido alguna otra película que lo ha contado, pero por lo que tengo entendido no son tan fieles a los hechos y la verdad es que ya tienen un tiempo. Este probablemente sea el acercamiento más real que haya habido jamás, ¿no? Y de un tema que no se ha tratado mucho pese a que fue algo importante, ¿no? Es decir, cómo se mató a ese pensador, ¿no? A Trotsky, por ser contrario a las ideas del que fue el líder de la Unión Soviética, que fue Stalin, ¿no? A ver, Stalin fue un tipo que cuando se puso en el poder, ya olvídate de ideales comunistas, de toda la pesca, de que si la URSS es o lo otro, cada uno piensa lo que quiera, la información también está muy manipulada de un lado y del otro. Pero vaya, lo que no hay duda es que el tipo, en cuanto tocó el poder, persiguió de forma implacable y sin ninguna piedad a todos sus adversarios, oponentes y bueno, los que pensaran contrarios a sus ideales, ¿no? Empezando por los de arriba, ¿no? Entonces a Trotsky le tocó, que fue un general, ¿no? O jefe del ejército rojo en su tiempo, que también hizo sus salvajadas. Pero bueno, ya sabéis que dentro del propio comunismo pues hubo pues disidencias políticas en torno a cómo se debían llevar las cosas, ¿no? Y la visión de Stalin fue muy impopular. Ya sabemos que hizo muchas burradas ese tipo, ¿no? En nombre de la URSS y del comunismo y de su puta madre. Pero el rollo es que Trotsky huyó, se exilió a México y ahí mandaron a este espía español seleccionado para que se lo cargara. Entonces seleccionaron al tipo, le hicieron adoptar una identidad falsa, que se hiciera pasar por un ciudadano belga, le enseñaron idiomas, le enseñaron a comportarse, vamos a ser otra persona, hasta que borrara completamente su anterior identidad, como si le lavaran el cerebro, y que fuera a París y entonces se ligara a la que era la secretaria de Trotsky y luego más tarde fuera, bueno, todo acabaría en México, ¿no? En 1940, ¿no? Después de mucho tiempo de entrenamiento y de estar cabelándose a la tipa, a la que realmente él no amaba, pero jugó un papel perfecto de amante, la engañó solo para llegar hasta Trotsky y cargárselo, ¿no? Es decir, vamos, al que se quería cepillar él era Trotsky, no a la tía, ¿no? Y esta historia te lo cuenta sin pelos en la lengua, olvidaos de ver una historia romántica y tal, y lo que queráis, porque de eso nada. Hay que decir que la película, cinematográficamente hablando, es bellísima. Tiene un trabajo de sonido, de banda sonora, de fotografía que es de aupa. Es para tirarle confeti y montarle una fiesta con serpentina y matasuegra.
porque la verdad es que quedas maravillado entre la nitidez, la frescura, ¿no? Aunque tenga tonos fríos, ¿no? Y la crudeza de algunos planos, ¿no? Cómo enfocan toda la película desde una perspectiva como si se tratara de cine clásico. Alude a cine clásico esta película por todos sus costados. Te da la sensación de ver esas películas de antes, ¿no? Con personajes bien definidos, con sus intenciones, sus motivaciones. Una película que se toma su tiempo, que va con calma para llegar a donde quiere llegar. Y luego te da momentos de tensión y varios instantes interesantes que, bueno, te levantan el ánimo, te ponen un poco más en alerta. Pero en definitiva, aunque la película es larguita y hay muchos elementos, muchos personajes, mucha historia, no te aburres en ningún momento y te cuenta un episodio de la historia que es súper interesante. A mí personalmente me interesaba por el arco argumental histórico que rodeaba. Es decir, es un ejercicio de historia encomiable que está hecho con una visión que es una verdadera proeza, con un trabajo en el reparto de aplauso, el reparto internacional, se precia, ¿no? Y bueno, que te cuenten historia con un guión perfectamente construido y las cosas básicamente como son, con teóricamente no salirse mucho del plan de la realidad. Decir que también es una coproducción España-México, porque de hecho la mayor parte de la acción ocurre en México y veréis ahí pues actores mexicanos. Al menos yo al ver la película española, verla en versión original, que supongo que hablan doblado a los actores no hispanoparlantes, el resto de, cuando hablan español, o hasta uno que menciona algo en catalán, o los propios mexicanos, sí que soy en versión original, con sus acentos. Y bueno, luego como salen franceses, sale un belga, sale un no sé qué, la película da una sensación de mixto cultural muy rico, y te da, sobre todo lo que yo más valoro de la película, es que te da credibilidad sobre los hechos. O sea, es una película de ficción, pero con un tinte muy documental y que narra los hechos también con sentimiento, con pulso. Al final, de hecho, me acabé dando cuenta, en contra de mis expectativas, que lo que menos importaba de la película era el contexto histórico y los hechos tal y como ocurrieron en la historia en el siglo pasado, sino más bien el sentimiento que imprime el director, cómo Antonio Chavarrías consigue dotar a la película de una fuerza que te haga chocar en tus propios ideales, ¿no? Lavado de cerebro, verdad, mentira, manipulación, juego de espías, ¿no? Todo. Y que bueno, estás al lado de uno o del otro, ¿no? Pese a que vayas siguiendo al protagonista, que es el espía. Es lo más francamente interesante de la película, y en algunos momentos te pone la emoción a flor de piel con algunos instantes que son, la verdad es que, potentes. Y bueno, y muy gracioso ver, ¿no? Pues todo el tema, una cosa que tampoco es muy habitual en el cine, ¿no? Porque bueno, hemos tenido mucho cine en la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, pero de todos aquellos que se exiliaban a México en la época de la Guerra Civil o de la Segunda Guerra Mundial, México fue un país que acogió a muchos europeos de una forma muy hospitalaria, que huían de la barbarie, de las persecuciones, de las matanzas. De hecho, México ayudó al ejército republicano en la Guerra Civil dándoles armas. Me pregunto por qué los mexicanos o el gobierno en aquel momento tuvo la honradez y digamos la buenaventura de ayudar a los españoles cuando, no sé, teóricamente la relación, igual diplomáticamente en ese momento no era muy buena, pero bueno, siendo una república portadora del símbolo de la libertad, como muchos otros países de Latinoamérica, pues supongo que Franco, Hitler, Mussolini no les hacía ni puta gracia, ¿no? Y luego fijaos, ¿no? Que Latinoamérica en general, lo mismo con Pinochet, etcétera, pues entró en una barrabunta de dictaduras con el neoliberalismo de los cojones, que es lamentable, ¿no? Que estuvieron asolando toda Latinoamérica hasta bien casi finales del siglo XX. Y de hecho hay sitios como Cuba que siguen en esos tintes, aunque ya es distinto. O fijaos en el caso de Venezuela, ¿no? Aunque ahí es como una versión inversa, podríamos decir, porque ahí, digamos, lo iba a la izquierda, no a la derecha. Pero vaya, realmente triste, ¿no? Cómo se acontecían los hechos, cómo Latinoamérica fue utilizada como zona de ensayo para el neoliberalismo y toda la pesca. Y bueno, se salvaron algunos y tal, pero vaya, ¿no? Y bueno, y eso al final conduce a cómo fueron las cosas, pero me estoy yendo mucho del tema. El rollo es que podremos disfrutar de preciosos paisajes y muchos encuentros bonitos en México, en lo que se saca el mayor fruto de todo. De hecho, un México recreado de la época muy bueno. Bueno, no es que yo haya estado ahí, no creo que ni siquiera muchos de los que estéis por aquí hayáis estado en México de 1940. No sé si es el DF lo que sale, pero bueno.
Y bueno, se ve muy apetecible, entra muy bien en la vista y ha sido un buen choque de culturas. De hecho hacen alguna broma, ¿no?, con los mexicanos y tal, la policía, cómo funcionaban las autoridades respecto a proteger a Trotsky, el tema de la izquierda y la derecha, cómo se llamaba ahí, muy diferente a Estados Unidos, que ya entraría en la etapa de la Guerra Fría poco después, anticomunista total. Y bueno, de verdad, muchas cosas que se pueden apreciar. De hecho, esta película la disfrutaremos seguro mucho los españoles y los mexicanos, porque ahí son las dos culturas que más se muestran, y es un cruce muy interesante, ¿no? Porque si te fijas, el tío es español, es luchador en la guerra civil del bando de la izquierda, luego se va para París destinado por las órdenes de la URSS, ¿no?, del propio Stalin, es entrenado, se hace pasar por belga, y luego viaja a México, y ahí confluyen gente de muchos sitios. O sea, una barrunta excelente que alude mucho al cine clásico, y la verdad que aplaudo enormemente. Igual la película te deja un poco, bueno, pues que ves mucho diálogo y tal, pero bueno, es una película que va a otro ritmo, no es lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, pero creo que también se tendría que recuperar para cierto tipo de ejercicios, y como es una historia canónica con la historia real, pues basada en hechos reales, pues se agradece más todavía. Sí que es una película que yo le pongo un notable alto, casi excelente. La película me gustó gratamente, como ejercicio de historia impresionante, y por el resto de elementos muy bien trabajada. Probablemente la mejor película hasta ahora que tenga este director, de las mejores que ha hecho, y un ejercicio que hace mucha justicia al caso real, y emociona también al espectador por la propia historia en sí, cómo empatizas con los personajes. O sea, perfecto. Y simplemente antes de irme en spoiler, una pequeña mención, que destaco el momento de la muerte de Trotsky, cómo hay esa explosión de toda la tensión que se ha estado construyendo, ¿no?, porque él lo tiene que matar con esa especie de martillo. No sé si es que no me fijé bien, y creo que le golpea con el lado que no es, y por eso no lo mata de un golpe, sino que simplemente le hace una herida, ¿no?, que luego él muere por eso. Pero cómo todo se tuerce, ¿no? Tantos años ese tío, toda la vida preparándose para esa mierda de momento que era, ¡pam!, matarle con el martillo ese, y aún así llevaba un arma por si acaso. Y se pone nervioso al último momento, lo ves ahí, el actor lo hace de puta madre, le tiemblan las manos, sudando, forcejeando con Trotsky, y luego no sabe cómo reaccionar, y luego vive encerrado en su historia de que es Jacques Monod, el belga de los cojones. O sea, ¿cómo te das cuenta que al final todo, sí, mató a Trotsky, pero a él no le sirve de nada, lo han utilizado y manipulado como han querido por su propia madre, y ha estado sirviendo a unos ideales en los que creo que él en el fondo no creía, porque eso se demuestra muy bien en la escena en la que matan a su ex compañero de la guerra civil, al que él tiene que señalar. O sea, verdaderamente la película te deja bastante roto y te enseña cómo es de estúpido es el ser humano, que se mata por ideas, ¿no? Vale, ya sé que luego hay más cosas, porque a Stalin le interesaba eliminar a los que iban en contra de él, y ese sentido revolucionario y tal, pero vaya, que la película te deja bastante con el culo torcido, y creo que es lo que pretendía sobremanera, y lo cumple. ¿Qué quieres que os diga? Así que gracias, y recomendadísima película, de lo mejor del panorama español. Gracias.